esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Amados hermanos, Dios les bendiga con el entrañable amor de Jesucristo. Qué gozo es estar nuevamente con ustedes e invitarte a abrir la palabra de vida, la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29. Y vamos a leer una sección de una carta que el profeta Jeremías escribió a un pueblo que necesitaba escucharlo. Voy a leer del verso 10 hasta el verso 14. Jeremías 29, 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios bendiga su palabra. Vamos a pedir que nos bendiga. Padre amado, qué preciosa es tu palabra, siempre dadora de vida, fortalecedora de esperanza y dándonos siempre nuevos bríos, Señor, corrigiéndonos cuando es necesario. Pero más que nada, Señor, tu palabra es vida y en estos días la necesitamos. Yo te pido a mis hermanos que están escuchando este mensaje, oh Dios, cúbrele con tu misericordia, derrama sobre ellos tu abundante gracia y permite que tu palabra les haga mucho bien. La recibimos en el amor con que tú nos las entregas, en el nombre precioso de nuestro Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Uno de los grandes comentaristas de la Biblia y uno de mis favoritos se llama Mateo Henry. Mateo Henry tenía a sus padres y es una anécdota bien interesante cuando ellos se conocieron. La mamá de él venía de una familia de abolengo, de prestigio, una familia de nombre y distinción. Su padre era un pastor, era un excelente predicador, un gran erudito bíblico, pero no venía de una familia prominente. Así que quien sería su suegro, el papá de su esposa, en ese tiempo su interesada, le dijo a su hija: mira, hija, este es un buen muchacho, él es un gran caballero, es un hombre de Dios, ama todo lo demás, pero mira, yo no estoy seguro de él, que permita que tú te cases con él, porque para serte honesto, no sabemos de dónde viene, en términos de familias, ¿no? De distinción. Su hija, sin embargo, tenía las respuestas perfectas para su papá. Ella le dijo: mira, papá, tienes razón, no sabemos de dónde viene, pero yo sé para dónde él va y yo quiero acompañarle. Bueno, eso selló el querer de su papá y eventualmente ellos se casaron y tuvieron a Mateo, uno de sus hijos. Pero el punto es ella sabía que su esposo caminaba con Dios y ella sabía que Dios es un Dios de planes y propósitos y que si su esposo iba a caminar con Dios, su esposo iba a entrar en los planes que Dios tenía para su vida. Por lo tanto, ella ansiaba caminar con él y juntos, porque lo amaba, disfrutar el bien que Dios había preparado de antemano para que ellos anduviesen en él. El pueblo judío está en una situación crítica y ellos también necesitan recordar que su Dios es un Dios de propósito, como nuestro Dios es un Dios de propósito para ti, para mí, para todos sus hijos. Mira lo que ha pasado el pueblo de Israel. Cuando Jeremías escribe estas palabras es un momento crítico. Él está escribiendo una carta, porque lo que ha sucedido es que el pueblo ya ha sido llevado cautivo. Lo han hecho en dos grandes rondas que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha hecho. Primero vino y se llevó la crema y la nata de la juventud. Después vino, se llevó otro gran contingente de gente importante y dejaron a los pobres en la tierra. Y ellos allá los han llevado a Babilonia, pero falsos profetas se han levantado y han dicho: no, ¿sabes qué? Esta estadía va a ser muy breve, esto va a ser de unos días, de unas semanas, de unos meses, y vamos a regresar de lleno a nuestro país. Esto no se va a quedar así. Y el pueblo que estaba ya en Babilonia le escribe a Jeremías, el profeta que por 40 años les había estado advirtiendo exactamente lo que iba a suceder. Ellos se habían burlado de él, ellos lo habían ignorado, ellos lo habían rechazado, pero todas sus palabras no cayeron al piso porque eran la palabra de Dios. Entonces ellos ahora están deseosos de saber qué dice Jeremías, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso Jeremías se siente y le escribe esta carta. En la primera parte de la carta, él les anima y le dice: miren, Dios está en esto, Dios los ha llevado allá, por lo tanto, edificad casas, habitad en esas casas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos, dar a sus hijos en matrimonio y procuren la paz de la ciudad donde el Señor les ha llevado, porque en su paz ustedes también tendréis paz. En otras palabras, él está diciendo que planeen para quedarse ya un largo tiempo. Y ahora en el verso 10, en esa misma carta, él les dice que serán 70 años de cautiverio. Ellos estarán allá 70 años. Mira, si tú planificas para una semana, tú planificas para una semana. Si tú planificas para un año o para una década, tienes una manera de planificar, pero cuando tú tienes que planificar y esperar 70 años, por supuesto que todo eso cambia el panorama completamente. Tú sabes que tú estás allá para hacer una vida. Tu generación estará allá. Es muy probable que tú mueras. Donde estás allá, allí te siembren en la tierra. Lo más probable es que tú planifiques a largo plazo. Así que Dios le estaba diciendo al pueblo de Dios: planifiquen quedarse allá por 70 años. Pero noten qué precioso es Dios. Dios le da una esperanza. Porque Dios le dice, y lo acabamos de leer,
que Él tenía planes para ellos. Él tenía un porvenir para ellos. Él les está diciendo, si lo pudiéramos resumir en una breve frase, que Dios estaba pensando en ellos. Ahora, ese es mi primer punto. Dios piensa en ti. ¿No te parece eso precioso? Tú dices, pero pastor, ¿cómo puede Dios pensar en mí? Pastor, aquí en la ciudad de Nueva York somos casi 9 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser que Dios piense en mí? En el mundo entero habemos 7,000 millones de habitantes sobre la tierra y creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo puede ser que entre toda esa vasta cantidad de vidas y de personas y de historias, Dios piensa en mí, particularmente en mí? A nosotros nos parece casi absurdo que Dios piense en nosotros. Pero usualmente reaccionamos de esa manera porque no conocemos y creemos quién Dios verdaderamente es. Dios, la grandeza de Dios es inescrutable. Lo que la Biblia revela de tu Padre Celestial es que Dios es tan grande que Él es omnisciente. Quiere decir que Dios sabe todas las cosas. No hay absolutamente nada que pase en el universo que Dios no se dé cuenta. La Biblia dice que cuando hasta un pájaro cae al suelo, Dios está allí. Es interesante, la palabra que se traduce caer al suelo no es que cae al suelo muerto, no, es que sencillamente vuela y se posa en la tierra. Baja a la tierra, se posa en una rama de un árbol. Dice que Dios sabe todos esos detalles. Entonces tú y yo podemos pensar que Dios, estando en todas partes y sabiéndolo todo, Dios sabe todo acerca de ti. Decía David, aún no está la palabra en mi boca y Dios ya la sabe lo que yo voy a decir. La omnisciencia de Dios es increíble, es escrutadora y es totalmente inclusiva, y Dios sabe todas las cosas. No hay nada que se le escape. Dios lo cubre todo. Yo tengo un amigo, Pedro Brul, es un pintor, y él escribe unos cuadros preciosos, y una vez me regaló un cuadro que él había pintado, o sea, una copia de ese cuadro, y era de un sembrador. Y en todos sus cuadros siempre aparece lo que él significa, pero siempre en algún lugar del cuadro tú ves un ojo. El ojo que está mirando todo. Y en una ocasión le pregunté, Pedro, ¿qué significa el ojo? Y me dijo, la omnisciencia de Dios. Que Dios está en todo, que Dios está hasta en la semilla cuando es plantada y está creciendo. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Ahora, cuando hablamos de que Dios piensa en ti, no es sencillamente que Dios sabe todo acerca de ti. Estamos diciendo que Dios también se interesa, se preocupa y se envuelve en tu vida y en la mía. Eso es lo que estamos diciendo. Dios se interesa por ti. No sé si me puedes escuchar, pero con claridad, pero repítete a ti mismo, Dios piensa en mí, porque Dios piensa en mí también. Dios piensa en nosotros. Dios se interesa por nosotros y se interesa en nosotros porque Él nos creó. En el vientre de nuestras madres fuimos formados por el gran alfarero que forma la vida humana y la teje en el vientre de cada madre. Dios lo hace. Dios es el que da la vida, y para Dios, que es el dador de la vida, cada vida tiene valor. Para Dios cada vida tiene valor, porque Dios la creó para su gloria. Y el deseo de Dios al poner un alma inmortal dentro de ti es que esa alma inmortal lo conozca a Él y por la eternidad lo adore, le sirva y le ame, y que pase toda la eternidad con Él. Ese es el gran valor que Dios da a la vida. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Qué precioso es ese privilegio. Ahora escucha esto. Recuerdo haber recientemente visto una película con mi esposa. Se llamaba 12 poderosos huérfanos. En inglés era 12 Mighty Orphans. Y la historia es bien interesante. Es de un orfanato en Fort Worth, Texas, donde están pasando el tiempo de la Gran Depresión. Es una historia basada en hechos reales. Y en ese tiempo, durante la Gran Depresión, muchos padres no tenían otros recursos sino que soltar a sus niños en los orfanatos porque no los podían alimentar.
Y en ese orfanato hay niñas, hay niños, pero hay un hombre llamado Rusty Russell, que era un técnico, un director de un equipo de fútbol en la Universidad de Temple, y de pronto él es llamado, lo invitan y él decide abandonar una prestigiosa posición en esta gran universidad donde había ganado campeonatos para irse a ser el técnico, el director de este equipo de huérfanos en este orfanato. Nadie lo podía entender. Todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo puede ser que, uno entiende que uno pueda tener compasivo, mándele dinero, pero no entiende por qué este hombre deja todo eso para ocupar una posición en un lugar donde algunos ni lo querían allí y donde todo el mundo miraba con desprecio a estos pobres huérfanos. Pero él lo hace, él tiene sus razones. No te quiero decir más, no, que si vas a ver la película, quiero que guardes algunos secretos hasta que la veas. Pero el punto es que él llega allá, y la vida de estos jóvenes comienzan a ser transformadas. Porque es interesante que él empieza a darles valor a sus vidas. Él les ayuda a cambiar su manera de pensar. Él les da una nueva mentalidad para que se vean a sí mismos, no como el mundo los ve con desprecio, sino que ellos se vean de una manera mucho más valiosa, con gran dignidad. Y pronto ellos empiezan a creerle y poco a poco ellos empiezan a descubrir que sí son valiosos. Y lo interesante es que tú sabes que después de las películas te muestran lo que pasó con la vida de cada uno de estos jóvenes. Y lo asombroso es que ellos transfirieron esa valorización que recibieron y llegaron a llevar vidas de éxito y de hecho sus aspiraciones fueron realizadas. Algunos de ellos llegaron a ocupar posiciones muy importantes porque alguien puso su fe en ellos, porque el potencial estaba dentro de ellos. Dios lo había plantado allí. Tal es el valor de nosotros. Por eso cuando Dios habla a su pueblo, Él le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos no de mal, sino de bien, para daros el fin que esperáis. Otras versiones dicen para daros un destino y una esperanza. En otras palabras, Dios está pensando en nuestro futuro y por eso viene a nosotros en nuestro presente para que nosotros nos conectemos con Él y nosotros descubramos el plan que Él tiene y del cual Él quiere que nosotros seamos parte. Mi segundo punto es sencillo. Dios tiene un plan. Es un plan para ti de parte de Dios. Ahora, algunos piensan que es que Dios quiere decirte lo que vas a hacer con tu vida, que todos van a terminar siendo pastores o misioneros, como algunos piensan, pero no es así. Mira, cuando Dios te creó a ti, rompió el molde. Dios te hizo único, eres sui generis, único o única en tu género. En otras palabras, tú no te repites. Entre 7,000 millones de personas que viven sobre la faz de la tierra y los incontables millones que vivieron antes, tú eres absolutamente único. Eres irrepetible. Hay personas que se puedan parecer a ti, pero aún personas que son mellizas o trillizas son diferentes. Recientemente hubo algo muy interesante de un grupo de trillizos desde Minnesota. Eran 3 jóvenes que habían crecido juntas básicamente con el mismo ADN. Y sin embargo, estudios bien profundos del ADN descubrieron que aún entre ellas habían algunas diferencias particulares. En otras palabras, cuando Dios hace a cada uno de nosotros, Dios nos hace diferentes. Y Dios lo hace porque nos ama. Ahora, ¿cómo respondes tú cuando Dios te dice eso? Cuando Dios te dice, mira, yo te amo, tengo un plan, quiero bendecirte. Bueno, usualmente nuestra humanidad, usualmente dice, no, espérate. No, Señor, es que yo tengo mis propios planes, yo tengo mis propios sueños. Yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Y entonces el temor nos invade, el enemigo de nuestras almas comienza a hacernos pensar de que si rendimos nuestra vida al plan de Dios, nos va a ir peor que si nosotros mismos hacemos lo que queremos. Pero tú no debes olvidarte que Dios es absolutamente bueno. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta.
Todo lo que Dios tiene para sus hijos es absolutamente bueno. Aun si nosotros tenemos que enfrentar la adversidad, no es porque Dios nos castiga, nos tienta o nos prueba, porque Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie con cosas malas. Dios es absolutamente bueno. El mal viene a nuestras vidas por causa del fruto amargo de nuestras acciones, muchas veces de las acciones de otras personas, muchas veces por el hecho de que somos hijos de Adán y Eva y por supuesto encaramos las consecuencias de su desobediencia, vivimos en un mundo imperfecto, pecador, todo eso está en contra nuestra. Entonces a veces atravesamos toda serie de incidentes, circunstancias que son adversas, pero la promesa de Dios es que en medio de eso Él está ahí para ayudarnos, para darnos la mano. Recuerdo un amigo que tuve en la universidad, se llamaba Brad Trosen. Brad era un joven que sentía un llamado del Señor para servirle. Pero él sabía que en su servicio él iba a ir fuera de Estados Unidos. Y él no quería salir de su casa, él vivía en el estado de Idaho. Y él vivía en una gran finca, tenía familia que le amaba, tenía su hermana que también estudiaba con nosotros. Y lo cierto es que él quería servir al Señor, pero temía. En el fondo su temor es que si él aceptaba el llamado de Dios, él pensaba, el enemigo le inducía a pensar que Dios lo iba a enviar al peor lugar, donde iba a tener que comer cosas desagradables o donde iba a estar en constante peligro. Entonces su temor era rendirse y entregarse a Cristo, porque él decía, si me entrego al Señor, yo sé que el Señor me va a hacer pasar por dificultades. Sí, en el fondo de su corazón él admitiría que él no estaba seguro que Dios era bueno. Pero cuando él llegó a un punto de convencimiento, cuando él se enfrentó ante la realidad de que Dios le estaba dando esa invitación, Brad Trosen dice que en un momento donde todos temblamos, él rindió su corazón al Señor y le dijo, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres, yo voy a entregarte mi corazón, yo voy a servirte. Pero tuve la oportunidad de verle hace unos par de años atrás, nos encontramos en una conferencia y le preguntaba, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Y él me dijo, mira, desde hace un tiempo he estado sirviendo en el Medio Oriente, en Europa, en varios lugares. Y le dije, ¿y te ha ido bien? Me dice, soy el hombre más feliz del mundo. Sirve con su esposa, con su familia, hace lo que Dios le llamó a hacer. Él dice, no cambiaría esto por nada del mundo. Porque él descubrió que aunque sí ha estado a veces enfrentando peligros, Dios ha estado con él, aunque a veces ha tenido que quizás comer comida que no eran de su agrado, sabes, Dios ha estado con él. Y en medio de todo lo que él ha hecho, hay una nota de alegría y de felicidad en su corazón, porque tú nunca eres más feliz y yo nunca soy más feliz que cuando estamos en el corazón de la voluntad de Dios, no de la nuestra, sino la de Dios. Y sabes, eso nos lleva a unas palabras muy importantes, porque cuando Dios nos presenta su invitación, y este es mi tercer punto, Dios nos invita a que le sirvamos, tenemos que enfrentar la realidad de que hay dos palabras que tenemos que definir. Una es la palabra compromiso, la otra es la palabra consagración. La palabra compromiso es muy comúnmente usado hoy, ¿no? Usualmente llamamos a la gente a comprometerse. Le decimos, comprométete con la visión de nuestra compañía, comprométete con la visión de nuestra iglesia, comprométete con nuestra causa. Y pensamos en compromiso en términos de disponer nuestro talento, nuestro tesoro, nuestro tiempo para ser parte de una organización o de una iglesia o de lo que sea, donde nosotros damos lo mejor de nosotros mismos para beneficio de la empresa, ¿no es cierto? O sea, es venir y traer lo mejor que tú tienes de voluntario y ofrecerte. Y en las iglesias se usa mucho últimamente quizás la palabra compromiso. Necesitamos ser una iglesia comprometida, nos dicen nuestros amados pastores. Nos llaman al compromiso. Pero sabes, en estos últimos meses de pandemia yo he estado pensando mucho en esto. Y no estoy seguro que esté equivocado o que esté en lo correcto, pero escúchame. Yo he descubierto la vieja y antigua senda de la palabra consagración. Es una palabra que ha caído en desuso, como muchas veces palabras se olvidan, ¿no es cierto?
Pero la palabra consagración es mucho más profunda. La palabra con consagración significa cuando tú separas algo y lo devotas, lo entregas para que sea santo. En otras palabras, cuando tú tomas algo del uso común y corriente y dices, no, Señor, esto es para ti. Úsalo como tú quieras, Señor, es tuyo. Y ese es el sentido clásico, antiguo, cuando los grandes hombres y mujeres de Dios acuñaron esa palabra para poder identificar lo que latía en sus corazones, esa profunda rendición de nuestra vida a Dios, donde nosotros le decimos a Dios sin condiciones, Señor, quiero ser tuyo. Y hacemos una entrega absoluta y condicional, no para que Dios nos dé el privilegio de usar lo mejor que tenemos, nuestro dinero, nuestro talento, nuestros recursos, nuestro tiempo, para hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que rendimos nuestro corazón al Rey de Reyes y le decimos humildemente, Señor, yo solo quiero servirte, úsame como te plazca. Los antiguos pastores y escritores, los puritanos, por ejemplo, hablaban de la consagración, los grandes como Richard Baxter, John Owen, el mismo Spurgeon, que era hijo de ellos, por decirlo así. Todos ellos decían, mira, consagrarte es tomar una página en blanco y firmar al final y decirle, Señor, tú llenas la página de mi vida. Tú me ayudas a hacer lo que tú quieres que haga. Bueno, eso es mucho más que meramente comprometernos, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, escúchame por favor, mira esto. Eso requiere una entrega y una rendición. Está en el espíritu de Romanos 12:1. Presentaos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira, tú no presentas un sacrificio, por ejemplo, si presentaras un animal para que fuera sacrificado. Se entendía que al presentar el animal no se le iba a dar otro uso que no fuera quitarle la vida, ¿no es cierto? Tú no ibas a tomar un buey de sacrificio y decir, ¿sabes qué? Lo voy a sacrificar haciéndolo un animal de carga por el resto de su vida. No, eso no era sacrificio. Sacrificio implicaba entregarlo a la muerte. Implicaba un negarse absoluto, un entregarse sin condiciones a Dios. Es como un soldado. Tú sabes que un soldado, cuando nuestros jóvenes se anotan en la marina o en el ejército o en las fuerzas armadas, ellos se entregan y dejan de ser dueños de sí mismos, ¿no es cierto? O sea, un soldado al aceptar la comisión militar, ellos pierden control de dónde van a estar, qué van a hacer, a dónde pueden ir. Ellos no planean su propio tiempo, sus propios planes son puestos a un lado. Ellos tienen que pedir permiso para hacer las cosas. Ellos no planean su propio futuro. Su futuro está en las manos del gobierno, ¿no es cierto? En otras palabras, si él no quiere esa clase de vida, él renuncia a su carrera militar o se sale cuando es el tiempo oportuno, pero tiene que abandonarla. Un soldado no escoge sus batallas, un soldado no escoge ni siquiera a sus enemigos, un soldado no rehúsa sus asignaciones. Un soldado tiene que aceptar su llamado para servir a su patria, para servir a su gobierno, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos somos soldados de Cristo. Y Jesucristo fue tan claro. Él le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usualmente cuando escuchamos esa expresión, usualmente nosotros pensamos, uy, pero eso suena tan malo, eso es terrible. Eso significa que Dios básicamente va a ser autómata de nosotros. No es cierto. El corazón de nuestro Padre es tan precioso que cuando tú te rindes completamente a Él, Dios te muestra su amor de una manera tan profunda y te usa más allá de tus posibilidades. Porque la diferencia entre el compromiso y la consagración es esta.
Cuando tú te comprometes, tú trabajas con todo lo que tienes hasta llegar al límite de tu potencial. Y solo puedes hacer lo que tú puedes hacer. Quizás eres brillante y puedes hacer grandes cosas. Quizás eres muy capaz y puedes hacer muchas grandes cosas. Pero cuando tú te consagras, entonces Dios quien trabaja a través de ti. Entonces tus logros serán mayores, porque no eres tú quien lo logras. Es Dios obrando a través de ti, a pesar de ti. Por eso, cuando tú lees la Escritura, tú te das cuenta de que Dios toma hombres y mujeres, muchas veces incapaces, para hacer todo lo que hicieron por Dios, porque no lo hicieron ellos. Dios lo hizo a través de ellos. Eso explica el éxito militar de un David. Eso explica la obra del apóstol Pablo entre el pueblo gentil, siendo él un rabioso fariseo en un tiempo de su vida donde él no quería ni mirar a los gentiles, él solo tenía una carga por su pueblo judío, y Dios lo va a sacar de allí, lo va a poner en un contexto para el cual está completamente despreparado. En cierto sentido, aunque él tenía conocimiento, aunque él hablaba el idioma, aunque él tenía la ciudadanía romana, él tenía todas esas cosas a su favor, pero él recibió un llamado de ir a los gentiles. Y en su debilidad Dios canalizó su omnipotencia. Y por eso hoy día hablamos de Pablo como alguien que dejó una marca imborrable en la historia de la iglesia. Después de Jesucristo no hay otro apóstol que haya impactado más al mundo. Jesucristo siendo el gran apóstol de nuestra fe y el Dios Todopoderoso, pero él usó al apóstol Pablo para leer que todavía hoy leamos sus cartas y seamos edificados por ellas. Entonces, cuando Dios te invita a consagrarte, Dios te está invitando a lo mejor. Dios te está pidiendo que entres en sus planes, que son mucho más grandiosos que los nuestros, porque el plan de Dios es eterno. Dios nos creó para la eternidad. Su plan es que nosotros le sirvamos por toda la historia del mundo y más allá de eso, en la eternidad. Y nosotros entonces, cuando aceptamos su invitación, entonces nos conectamos a los planes eternos de Dios. Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando ellos estuvieran en esas mismas circunstancias y tuvieran que regresar, si ellos buscaban a Dios de todo corazón, Dios les bendeciría de manera que ellos no se podían imaginar. En Deuteronomio, capítulo 30, versos del 3 al 5, Dios dice proféticamente, solo Dios puede hacer esto, define proféticamente lo que sucedería siglos después, cuando Israel estuviera, como ahora, regresando de vuelta de Babilonia a Jerusalén. Él les dice, sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y mira el verso 5, el más precioso. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Mira lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo, cuando ustedes se consagren y busquen mi rostro, y se entreguen y se arrepientan, entonces yo los voy a bendecir en sobreabundancia. Se van a multiplicar más que cuando fueron llevados cautivos. Yo los voy a recoger con grandes misericordias y les haré bien. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entrar en el plan de Dios es prepararse para ser bendecido. Por eso, con esto termino, en Jeremías 31:12, Dios profetiza y dice que ante esta invitación, y vendrán con gritos de gozo
en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de ovejas y de vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. El plan de Dios, lo que Dios nos ofrece, es mucho más maravilloso. Dios tiene un plan para tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano, mi hermana. Y lo que nosotros necesitamos es entrar en ese plan. Después de esta horrible pandemia, Dios tiene un plan para nosotros, como iglesia del Señor, pero también como familias, como siervos y siervas de Dios. Dios nos está invitando y nos está diciendo, ven, recibe, acepta los planes que tengo para ti. Yo pienso en ti, tengo planes para tu vida, pero necesito que tú aceptes esa invitación consagrándote a mí. No comprometiéndote conmigo solamente, consagrándote a mí, poniendo tu vida delante del Señor y diciéndole al Señor, Señor, úsame, bendice mi vida, oh Dios, y ayúdame a entrar en tus propósitos. Quiero entrar en los negocios del Padre, y Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Vamos a orar, y mientras oramos yo te invito, presenta tu cuerpo, tu vida, tus aspiraciones, tus sueños. Haz un intercambio con Dios. Yo recuerdo cuando era joven, Dios me dijo, ven, cambiemos de sueños. Dame tus sueños, tus aspiraciones, y yo te doy unos mejores para ti. Al principio yo no estaba seguro de eso, me tomó años, par de años para yo entender que Dios realmente era bueno. Pero cuando lo descubrí, amados, no me arrepiento de haber intercambiado mis sueños egoístas por los sueños de Dios. Yo te invito a que aquí ahora hagas lo mismo. Vamos a orar. Dile a Dios que tú quieres ese intercambio, que tú quieres poner en sus manos tus sueños, tus aspiraciones, que tú quieres entrar más profundo con Dios, que tú quieres conocer a Dios más profundamente, que tú quieres que tu vida esté en sus manos, que sea Dios quien te guíe, quien use tu vida para bendecir a otros. Dile al Señor que tú lo amas, aunque imperfectamente, pero que quieres conocerlo mejor. Si te presto esta oración, te presto las palabras, pero tú le pones tu corazón, dile a Dios, Señor, yo quiero consagrarme, pero tengo temor. Tengo temor, Señor, a perder el control. Tengo temor a dejar de ser el capitán de mi vida. Porque el diablo me hace pensar, Señor, que yo realmente soy el capitán de mi vida. En realidad es una falsa ilusión. Nadie es Señor de su vida, ¿no es cierto, Señor? La vida y esta jornada puede terminar en cualquier momento de manera inesperada, cruzando una calle, teniendo un accidente, enfermándonos. Señor, muchos en momentos, en cuestión de días, de momentos fugaces, descubrimos que nuestro control es una ilusión y que aquello de lo cual nosotros nos prendemos y lo agarramos y no lo queremos soltar muchas veces es la misma navaja que corta nuestros dedos, consume nuestro corazón, nos enferma y nos roba del mejor bien que tú nos ofreces. Por eso en esta hora, Señor, te presento mi vida. La presento, Señor, como una ofrenda. Tómala, Señor. Aun si no la puedo rendir, abro la mano, pero tómala tú. Y ayúdame a aceptar tu voluntad buena, agradable, perfecta. Y a confiar en el Dios que me amó de tal manera, que fue a una cruz del Calvario y sufrió la afrenta de pecadores y derramó su sangre preciosa por mí, que no lo merecía. Así que, Padre,
te presento mi vida, la rindo a ti. Renuncio a todo con tal de que seas tú quien me bendigas. Renuncio a mi plan, recibo tu plan. Engrandece tu nombre, oh Dios. Te lo pido todo en el nombre precioso y glorioso de nuestro Rey Jesucristo. A ti sea la gloria por la eternidad. Aleluya, Jesús. Amados, hiciste esta entrega, qué preciosa oportunidad, qué gloriosa ha sido ese privilegio de estar contigo en este momento. Pero quiero ahora bendecirte con la bendición acostumbrada al concluir este mensaje. La palabra dice en número 6, Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre de Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido